Cuéntenos en qué consisten sus nuevos planteamientos acerca del eneagrama. Son preocupantes porque se van a enojar conmigo, se van a enojar Oscar Ichazo, pues estoy cambiando los pecados capitales, estoy cambiando las tríadas, estoy cambiando todo. Lo que sí quiero aclarar de entrada es que no estoy cambiando ninguna definición de la tipología de las personalidades, de tal manera que todos los eneatipos con sus características se mantienen igual. Lo que yo estoy haciendo es sistematizar de alguna manera estos temas de las emociones, las tríadas y los pecados, de tal manera de que no nos lleven a equívocos. Por ejemplo, un equívoco posible, cuando hablamos del eneatipo 4, se dice que su pecado capital es la envidia. Sin embargo, la envidia tiene dos componentes. Tiene el componente de la ira y de la tristeza. Y el 4 no tiene ira. Eso yo lo puedo comprobar en las sesiones de terapia, y no hay ira. Hay mucha tristeza, pero no hay ira. Entonces no le encajaba bien esto que fuera la envidia. A partir de ahí empecé a revisar qué es lo que pasaba con todos los demás eneatipos y me di cuenta que la tríada del sentir que menciona Helen Palmer no es una emoción, en cambio sí la del miedo y la ira, ¿no? Entonces había un problema metodológico que había que solucionar. Entonces, ¿cuál sería la emoción que podría representar esa tríada del número 2, 3 y 4? Llegué a la conclusión, después de vueltas por allá y por acá, de que era la tristeza. Entonces teníamos la tríada de la ira, la tristeza y acá el miedo. Y ahí se me empezó a cruzar con otra duda que yo tenía, que era la duda sobre el número 6. Es el eneatipo que más me ha costado a mí entender a lo largo del tiempo, a pesar de que sabía que Woody Allen, ¿no?, es un personaje que oscila entre una cosa y se contradice, duda y se rebate a sí mismo permanentemente, y que tiene más tendencia hacia lo paranoico sin llegar a ser clínicamente paranoico, ¿no? Entonces empecé a cruzar las emociones de Plutchik, utilizar ese concepto de las polaridades, por ejemplo, alegría, tristeza, ira, aceptación, como lo más importante. Y ahí me di cuenta que podía hacer un círculo en que podía tener estas tres tríadas, que era la ira, la tristeza y la del medio, que equivale al número 5, 6 y 7 del eneagrama. La mezcla entre estas dos, como lo sugiere Plutchik, es la envidia. Entonces me quedaba tristeza, ira y envidia. Ya. ¿Y el miedo dónde quedaba entonces, no? Entonces me di cuenta que el miedo en realidad abarca estas tres tríadas, que son las emociones desagradables. Las emociones agradables estarían en la parte, en el espectro de arriba, que sería la alegría, contraria a la tristeza, y la aceptación contraria a la ira. Pero me quedaba enfrente a la envidia, me quedaba en el gráfico, me quedaba el amor, porque el amor es la mezcla entre alegría y aceptación. Entonces no encajaba el gráfico. Eso me tuvo varios meses pensando dónde fallaba mi esquema, porque yo lo que estaba intentando era lograr una teoría que unificara todo esto, pensando en el fantasma de Ken Wilber de estar unificando cosas, ¿no? Entonces me di cuenta que en realidad es el miedo, invade las tres tríadas. Y el miedo, ¿qué es el miedo? Es una emoción precautoria para no volver a sufrir lo que sufrí de niño. Y esos sufrimientos, los dolores que le llamo yo, son 6. Yo fijé los 6 más terribles dolores que puede sufrir un niño. La pérdida de alguien, el abandono, cuando alguien se va, ¿cierto? El rechazo es cuando tú no le gustas a los papás o a alguien, ¿no? Te rechazan, con la actitud, con la mirada, con lo que sea. El abuso, que puede ser físico, psicológico, sexual, etc. Y que también tiene el abuso que sufre el eneatipo 5, que se siente invadido, también es un abuso, ¿no? Y el otro dolor de infancia terrible es el castigo. Y me queda el último, la comparación. Cuando a uno lo comparan con el hermano, con el vecino, ¿no? Para evitar esa repetición del dolor, construimos nuestro ego.
nuestra personalidad para defendernos que no se vuelva a repetir, porque le tenemos pánico de que se vuelva a repetir. Entonces, logré tipificar los 9 miedos que caracterizan a cada uno de los genotipos. 9 miedos y que caracterizan las tríadas con sus respectivas emociones. Entonces me di cuenta que el miedo tiene su origen en el apego a un sufrimiento pasado. Si yo me logro deshacer del apego, es que puedo vivir en el presente sin el sufrimiento del pasado. Y si no tengo apego a las expectativas del futuro, también vivo en el presente. Y esa es la sensación de bienestar maravillosa de estar viviendo en el ahora. En cuanto a las pasiones o a los pecados, en relación a estas emociones o a esta reacción anticipatoria que es el miedo, ¿qué nos puede contar? Porque de alguna forma siguen una coherencia. Sí, bueno, con esto obviamente cambian los pecados. Ahora, en sí mismos los pecados no tienen mayor importancia porque es una nomenclatura. Mientras no cambiemos las características de cada genetipo, que yo las mantengo porque estoy plenamente de acuerdo en que están súper bien trabajadas, sí nos pueden llevar a confusiones. En el caso del 4, el pecado capital de la envidia es mezcla entre ira y tristeza, y el 4 no tiene ira, por lo tanto nos estaría desviando de entender bien al 4 en su tristeza. Luego, en el caso del 6, que era el eneatipo, que es de los eneatipos difíciles, está tipificado actualmente como el miedo, que tampoco es un pecado capital, porque los pecados capitales son 7 y acá tenemos 9. El miedo, alguien puso un 9 ahí, creo que es Oscar Ichazo, no estoy seguro, pero creo que es Oscar Ichazo. Al tener el miedo en ese punto, nos estamos saltando el carácter oscilante del 6 entre la ira y la tristeza, porque está justo en el medio del círculo, y la ira y la tristeza da la envidia, por lo tanto el 6 sería la envidia. Y no es la envidia de querer tener lo que el otro tiene, como se ha definido en otras oportunidades, sino la cosa oscilante entre dos emociones que son una activa, que es la ira, y una pasiva, que es la tristeza. Y en ese ir y venir es que se debate con sus dudas el 6 y teoriza y se arma ideas y escenarios para poder entender la vida. Y entonces el apego a esa gran duda es lo que produce ese miedo que caracteriza al 6, que es el miedo que está tipificado en el miedo a la autoridad. Entonces empiezan a cambiar todo el círculo de las pasiones o pecados, porque de repente el 9, por ejemplo, si hemos dicho que el 4 le correspondería a la pereza, en contactarse consigo mismo, entonces el 9, ¿cuál sería? Y probablemente es la vergüenza de no saber quién es, de no aceptarse a expresar quién es. Y en el 8, la lujuria está muy bien, el 8 está caracterizado por la lujuria, pero yo creo que es la ira quien mejor representa al 8, y es la soberbia la que mejor representa al 1, manteniendo el orgullo en el 2, ¿no es cierto?, la gula en el 7, el 5, la avaricia, está perfecto, ¿no es cierto?, pero cambia el escenario. Ahora, todo este escenario no es por cambiar nombre, sino que es para que no nos lleve a equívocos cuando se trabaja en desarrollo de la conciencia o en terapia. Perfecto. Finalmente, si volvemos al origen del eneagrama y hablamos de la esencia de su funcionalidad que tiene que ver con el crecimiento personal, ¿cuál es el valor que usted rescataría de estos nuevos aportes o descubrimientos en ese camino? Ya, en relación a la utilidad del eneagrama, aparte de entender las tipologías de personalidad, para mí el aporte central es en términos de desarrollo de la conciencia. Entonces, cuando yo en este gráfico que te explicaba recién descubro que son los apegos los que generan el miedo anticipatorio para no volver a sufrir, y que son los apegos los causantes de todo este tema,
que nos hacen construir un ego para defendernos, nos hacen poner una determinada ropa para que no nos vean tan desnudos, ¿no es cierto? En ese sentido es que yo creo que yo me quedé muy tranquilo porque empecé a relacionar todo esto con la propuesta de Ken Wilber, cuando habla él de la teoría del todo, en definitiva del propósito, una pregunta filosófica, el para qué estamos aquí, cuál sería nuestra misión. Yo ahí me quedé muy tranquilo cuando descubrí que en realidad este tema del apego no viaja al pasado, ¿cierto? Y del pasado puede traer experiencias, recuerdos, pero cuando trae dolores, los actualiza en el presente, uno vuelve a sufrir, ese es el malestar. O cuando uno viaja al futuro, especulando, creando, innovando, etc., y uno queda apegado a una imagen de un deseo futuro, uno se frustra. Entonces, tanto el apego como la expectativa son los que nos producen el malestar y nos alejan de vivir en el ahora. Cuando yo pudiera ir al pasado y volver del pasado solo con experiencias, ¿no es cierto?, o al futuro y solo volver con proyectos sin expectativa y frustración, quiere decir que yo estoy viviendo en el aquí y en el ahora perfecto. Y esa es una respuesta filosófica. Al vivir en el aquí y el ahora, ya no me preocupo del tema del tiempo. He superado la dimensión del tiempo. Me transformo en un ser interdimensional. ¿Ya? Y estoy en ese momento conectado para arriba. ¿Y qué es lo que se conecta entre esto y lo que hay más arriba? No estoy hablando de ni un Dios, ni nada por el estilo, sino que se conecta mi yo humano con mi yo espiritual. Cuando se produce esa conexión, ese es un acto de espiritualidad. Y al haber ese acto de espiritualidad, uno siente armonía, plenitud. En ese camino de ascensión, llega un momento que se van disipando los miedos y los apegos, ¿no es cierto? Hasta que supongamos que se solucionan todos, ojalá, ¿no es cierto? Se disipan todos esos miedos y apegos, ese es el momento que yo llamo iluminación. Por lo tanto, cada uno se va a iluminar en este camino de acuerdo a su eneatipo. Tal como Jesús es 9, Buda es 5, Osho es 7, ¿no es cierto? Cada uno hay un camino propio de iluminación, no hay un modelo único. Y eso a mí me alegra mucho porque esto de no tener modelos externos a uno siempre es bueno, porque el maestro está para adentro y no para afuera. Nos facilita el camino. Sí.